Felipe me ha pedido que hable de la felicidad. He decidido no hacerle caso. Y no es broma. La universidad cumple, por supuesto, una serie de roles. El más evidente es la formación de los jóvenes que inician sus estudios universitarios y luego también de los profesionales que vuelven para especializarse o a formarse en otra disciplina. Pero las universidades son también donde se produce y se desarrolla el conocimiento, la investigación académica, en otras palabras. Al mismo tiempo, las universidades son un espacio de encuentro para abordar los fenómenos que están sucediendo en la sociedad y en nuestro país. Ello exige integrar miradas profesionales distintas y también tener áreas en las que la academia se reúne con la práctica, con las instituciones y las organizaciones para abordar los fenómenos que están sucediendo, aportando con análisis, nuevas preguntas y con la manera de liderar los cambios que se aproximan. No en vano, en las distintas encuestas, incluyendo la Bicentenaria y la CEP, las universidades en Chile gozan hoy de alta confianza, más cuando la comparamos con otro tipo de instituciones. El seminario que hoy nos convoca justamente da cuenta de ello. El Centro de Competencia, un centro UAI que reúne las miradas no solamente desde el derecho, sino también desde el negocio y gobiernos, y el CITS, un centro de investigación académica al alero de la Facultad de Derecho, han trabajado en conjunto para poner a disposición un análisis no solo cuantitativo, sino también cualitativo de la persecución de los delitos económicos en los últimos años. Es un informe largo, 96 páginas, que dan cuenta de la experiencia comparada y aportan datos al sistema. Y esto es bien interesante porque los datos que aportan provienen de distintas fuentes, no solamente, ¿no es cierto?, las cifras de persecución del Ministerio Público y de la Fiscalía Nacional Económica, sino también análisis de documentos y la incorporación de encuestas. Es un documento, por lo tanto, sumamente complejo, invaluable al entregar una mirada muy completa en un área que seguirá creciendo y exigiéndonos con la Ley 21.595. Este seminario y el documento que nos convoca da cuenta del compromiso de la universidad con aportar al debate nacional de la manera que nos caracteriza, con evidencia, con un análisis riguroso y con el espíritu de contribuir a una conversación que sin duda seguirá a formar parte de nuestro quehacer. Parto por felicitar a sus autores, Enzo, aquí, Juan Pablo, aquí escondido, Javier, aquí, y Felipe, por su trabajo tan completo, tan dedicado. Y agradezco también a quienes hoy nos acompañan como panelistas y comentaristas, especialmente a María Soledad, a Julián y a Mauricio. Desde la Facultad de Derecho y desde la Universidad Adolfo Ibáñez, me es muy grato darles la bienvenida a este seminario. Estoy segura que será un documento muy valioso para orientar lo que viene en materia de delitos económicos y los desafíos institucionales que se vienen en esta materia. Estoy segura que sus panelistas nos permitirán reflexionar con la profundidad que aquello merita y que Felipe nos seguirá convocando a estos seminarios que se han convertido en un punto de encuentro. Felipe, por favor. Muchas gracias por estar aquí, digamos. Y 4 ideas, la presentación, y después quiero decirles qué es lo que queremos hacer, digamos, en este seminario. La primera idea es que la autoridad tiene mucho poder. Aquí veo a Ricardo Riesco, digamos, de la Fiscalía Nacional Económica. y también, bueno, el Ministerio Público, ¿para qué decir, digamos? Y el Servicio de Puertos Internos, la Contraloría General de la República, ¿no? La Comisión de Mercado Financiero. La autoridad tiene mucho poder, ¿no? Y yo creo que, y en especial cuando son órganos con cierta autonomía, ¿no? Y en especial cuando lo que hacen es súper complejo y es difícil explicarlo en sencillo. Nosotros creemos que se requieren estadísticas sobre desempeño. Nosotros creemos que se pueden buscar estadísticas relativamente sencillas. Yo sé que, bueno, quizás somos un poco ilusos, digamos, porque no es fácil encontrarlo, especialmente en negocios más complicados, como lo del Ministerio Público, ¿no? Pero aquí tratamos de hacer este pequeño empujón, digamos, para poder tratar de buscar algunas cifras o alguna metodología que se la van a explicar ahora.
nosotros también creemos que esa evaluación es bueno que sea efectuado por terceros independientes, ¿no? Quizás la universidad puede ayudar con eso, pero también que tiene que haber una cierta ayuda del órgano evaluado, ¿no? Porque te hace una diferencia muy grande. Aquí les vamos a mostrar que hay varias solicitudes de transparencia, incluso tuvimos que ir a la Corte de Apelaciones, no tiene mucho sentido, digamos, cuando uno lo que quiere buscar es justamente un criterio o algo que sirva y que le sirva a la misma autoridad para poder evaluarse año a año, ¿no? Nosotros hemos hecho ese esfuerzo con la autoridad de libre competencia. Las personas que se dedican a la libre competencia saben de esta obsesión. Están estas encuestas de percepción que incluso hace competir a las autoridades de competencia de los distintos países en Latinoamérica, ¿no? Que ya la establecimos. Es una metodología que está bastante aprobada. Ya este año va a ser el 7º ensayo, ¿no? Y varios de ustedes han sido víctimas de sobre 50 preguntas. Hemos hecho análisis de tiempos en todo el trabajo de libre competencia, tanto del tribunal como de la fiscalía. Hemos hecho trabajos de deferencia respecto a la Corte Suprema, ¿no? Que también es muy relevante y es un enclave o un eslabón esencial dentro de la ecología de la libre competencia. Y también esta vez tratamos de hacer datos duros en relación con la Fiscalía Nacional Económica. Pero yo creo que en algo nos equivocamos, y probablemente me equivoqué yo, es que miramos este trabajo que hicimos a partir de la ventana de la conexión entre libre competencia y el mundo penal, ¿no? Y quizás también esto y aquí Mauricio se ríe, digamos, pero esta es una pelea antigua, digamos, ¿no? Del tema de la tutelaridad, el tema de la secuencialidad, pero después, y nos hicieron ver varias personas, después nos dimos cuenta que en realidad el tema era más grande que eso, y de alguna forma esto iba a ser como una cortina de humo en relación a lo más relevante, y el tema más relevante, nosotros creemos, es el Ministerio Público, digamos, y es la evaluación de un servicio muy poderoso, relativamente nuevo, y bueno, y que requiere una cierta metodología y una sofisticación para hacer esa evaluación. Entonces, a pesar, Julián bien lo pone en su columna, a pesar de que parte como una obsesión respecto efectivamente a la libre competencia, creemos que es una cuestión que pudiese servir en forma más amplia, y no solamente incluso en temas de delito económico. Estamos pensando también, obviamente, en otros organismos que tienen interacción, ¿no? Pienso en la Comisión de Mercado Financiero, no sé por qué apunto arriba, digamos, pero pienso también en otro tipo de organismo, pienso en el Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Y esa relación que no ha sido tan fácil. En fin, así que la invitación es un poco a eso, es a mirar y concentrarse en una metodología para poder evaluar al Ministerio Público. Estábamos inventando en la frontera. Ustedes se van a dar cuenta que tomamos muchas decisiones metodológicas. Es imperfecto, nosotros sabemos. Pero es la primera piedra, digamos, es la primera piedra que puede ayudar a servir a quitarnos esa cosa de no gastar tiempo en evaluarnos, ¿no? Especialmente si tenemos mucho poder, que es el caso de la autoridad, ¿no? Y evaluarnos de una manera general, no a propósito de un caso concreto en específico. Bueno, nos acompañan aquí Mauricio Fernández. Mauricio viene en reemplazo de Ángel Valencia. Ángel se tuvo que excusar por razones más o menos evidentes, cosa que abran los diarios. Y Mauricio es abogado de la Universidad Católica, ex abogado del Consejo de Defensa del Estado, y es actual director de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelito y Lavado Activo de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. Sole Krause es abogada de la Universidad de Chile y doctora en Derecho en una prestigiosa universidad española, profesora de la Universidad Católica de la Universidad de Chile y abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, y fue jefa de la división de litigio de la Fiscalía Nacional Económica. Julián López es abogado de la Universidad de Chile y con un máster en la Universidad de Harvard, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Chile y socio del estudio López, Escobar y del Río. Y Javier Willerman es abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho en una universidad impronunciable para mi eficiencia lingüística, pero se ve un hombre muy prestigioso, alemán, digamos, profesor y director del Centro de Investigación en Derecho y de Sociedad en la UAI, y ha sido un partner para nosotros muy relevante porque nosotros de Derecho Penal sabemos poco.
¿no? Y entonces hicimos esta excursión, digamos. En cuanto a la metodología, lo que vamos a hacer es que vamos a tener 20 minutos a los expositores mostrando el trabajo, ¿no? Esto ya está, como decía la decana, ya está publicado. Y después de eso vamos a tener 8 minutos cada uno en los expositores, partiendo por la autoridad, ¿no? No me mire, no mire para el lado, por la autoridad, y después va a ir la Sole, después Julián y después Javier, y después tenemos una interacción entre ellos y después tenemos preguntas de ustedes, y yo creo que son las que estamos yendo a buscar y que son las más interesantes. Entonces, les pido por favor que estén pensando desde ya cuáles son las preguntas que van a hacer, digamos, y vamos a responder y vamos a tratar de acortarnos y correr en todos estos minutos expositivos para que efectivamente puedan hacer las preguntas, incluso suponiendo que no se han ni abierto ni leído ninguno de los textos que se publicaron recién el viernes pasado. ¿Estamos? Esa es un poco la idea. Así que muchas gracias, bienvenido, agradezco mucho la asistencia y además veo muchas caras del mundo penal y del mundo también de la libre competencia, me alegra, digamos, es agua y aceite, pero es bueno verlos juntos, digamos, al menos físicamente en una misma sala. Así que le voy a dar la palabra entonces a los que escribieron el informe. Bueno, primero, obviamente, agradecerle a todos por estar aquí, haberse dado el tiempo el lunes en la tarde para venir a escuchar de un estudio de libre competencia y derecho penal, más bien de derecho penal y un poquito de libre competencia. Por supuesto, agradecer a cada uno de los panelistas por el tiempo de estar hoy día acá y también por las columnas que nos prepararon y que son todas muy valiosas, y vamos a decir por qué. Y bueno, hoy nos toca presentar esto con Enzo. Enzo es economista, yo soy abogado, hicimos un estudio interdisciplinario, colaboró más gente en este estudio, desde luego Joaquín Pineda, no sé si está acá, pero él cuando era investigador en SECO, ahí está, también aportó valiosamente al estudio, así que agradecimientos para él, y a Javier como director del CITS por sus valiosas guías en este trabajo, y nos salvó de más de algún error sustantivo, y los que quedaron son imputables al que habla y a nadie más, digamos. Bueno, tenemos poco tiempo, así que puede que vayamos un poco rápido, pero tampoco los queremos marear, así que vamos a decir solo algunas cosas relevantes para entender lo básico del estudio. Lo primero, como ya dijo Felipe, que bueno, desde ya ratifico que nosotros no somos expertos en derecho penal, así que lo que dice es cierto, para tomar con beneficio de inventario lo que vamos a decir ahora. Y bueno, el estudio se puede descargar de la página de SECO, de la sección diálogo. También si coloca en Google eficacia de delitos económicos, debería ser la primera variación, al menos así era hoy día en la mañana. Los 5 puntos que queremos tratar son los siguientes. Primero, tratar de explicar por qué hicimos esto, complementando lo que ya señaló Felipe. Segundo, Enzo va a decir un poco qué experiencia comparada tuvimos a la vista en relación a cómo se presenta la información por parte de los órganos persecutores penales en Estados Unidos, Alemania y Australia. Luego vamos a dar un poco la lata con la metodología, brevemente, pero solamente para que se entienda cuál fue el ejercicio que hicimos, también porque invertimos muchas horas en eso y este es el momento de capitalizarlo un poco que sea. Y bueno, por supuesto, después vamos a mostrar los resultados, que es lo más concreto del informe, del análisis cuantitativo. Y finalmente, como complemento a esos resultados, también hicimos una encuesta de percepción a abogados rankeados en Chambers, algunos están acá, de la categoría White Collar, y que sirven, creemos, para poder tener algunas claves interpretativas para analizar los resultados. Entonces, bueno, ¿por qué hicimos esta investigación? Al menos por 2 razones. La primera es que vemos que hay una creciente interacción entre el derecho penal y la libre competencia. SECO es un centro de estudio de libre competencia, no de derecho penal, pero la interacción está ahí, digamos. Y obviamente la piedra base de esa interacción es la reincorporación del delito de colusión el año 2016 al decreto ley 211. Ya sabemos que hay un amplio debate sobre la titularidad y el diseño institucional en esa materia. Sobre eso, bueno, ahí coloco una mención al artículo que ya realizó Soledad Krause el año 2021 para SECO, donde se comentan los desafíos y dificultades que presenta un poco el sistema y las oportunidades de mejora. El estudio que hoy presentamos no se refiere a eso, más bien hace un análisis cuantitativo que ya les vamos a explicar, pero esa discusión está ahí, digamos. Y la segunda piedra de esta interacción o piedra base, es la ley, por supuesto, de delitos económicos, publicada en agosto del año pasado,
no solamente porque incorpora el delito de colusión dentro de los delitos económicos de primera categoría, sino también porque tiene algunas otras normas que anuncian que esta interacción va a ir creciendo, como la norma de cooperación eficaz y la norma de responsabilidad penal a personas jurídicas. Entonces, por lo tanto, eso está sobre la mesa. La segunda razón es que nos pareció valioso emprender un estudio cuantitativo, que es algo que en el derecho es poco usual, y es por eso que ahí la labor de Enzo como coautor de este estudio, yo creo que es lo que hace que esto sea distintivo y especial como estudio interdisciplinario. Y por ser un enfoque cuantitativo, obviamente tiene ciertas limitaciones. Desde luego, solamente analizamos métricas o factores que son observables en la información estadística que se puede conseguir en la página del Ministerio Público y a través de solicitudes por transparencia, que es básicamente la información que se extrae del sistema informático de apoyo a fiscales. Y por lo tanto dejamos fuera algunos otros elementos, factores que, por supuesto, que pueden estar muy relacionados con el desempeño del órgano persecutor, pero que al menos son más difíciles de observar en esa métrica, como por ejemplo la prueba rendida o la especialización de los jueces, que son muy buenos puntos que señaló Soledad en su columna, que nos parecen clave para mejorar esto en el futuro. Y en ese sentido, bueno, esta es la primera versión de un estudio que queremos y tenemos la intención de volver a repetir, no sé si en todas las instituciones que mencionó Felipe al comienzo, pero al menos con esta en un futuro más próximo. Y la tercera razón es que, bueno, nos pareció pertinente mostrar en un mismo documento y aplicar una misma metodología, tanto al Ministerio Público como a la Fiscalía Nacional Económica, pero sabemos, y eso queremos dejarlo desde ya súper claro, son peras y manzanas, digamos, tienen un procedimiento distinto, el estándar probatorio de cada procedimiento también es distinto, la delación compensada una causal eximente, y en general en derecho penal lo que uno observa son circunstancias atenuantes, y por lo tanto el caveat lo hacemos y incluso incorporo una foto de peras y manzanas para aclarar esa diferencia. Aunque ambas son frutas y por lo tanto alguna relación tienen. Y ahora le doy el pase a Enzo para comentar la experiencia comparada. Como el propósito de la investigación está en, como lo mencionaba también Felipe, las autoridades tienen mucho poder. Está esta idea de poder evaluar cómo lo hace la autoridad, cómo distribuye ese poder, ¿cierto? En ese sentido, encontramos que es especialmente relevante ver cómo el órgano persecutor, en este caso el Ministerio Público, dado que pues, se pueden afectar en el fondo derechos fundamentales de los condenados, de los imputados, gestiona ese poder. Y sabemos, existe literatura al respecto de lo complejo que puede ser evaluar al órgano persecutor, como mencionaba Soledad, de factores que no son observables muchas veces, pero lo primero que hicimos fue ver qué hacen las otras autoridades, qué hacen los otros órganos persecutores. Vimos Estados Unidos y, por ejemplo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestra sus resultados de forma desagregada, muestra los tiempos de condena obtenida en sede penal. Aquí se ve la distribución por distintos tramos de años. También en los reportes muestran las multas que impone la autoridad y otro tipo de estadísticas relacionadas con los tiempos de promedio de prisión. Australia hace algo similar, tiene también indicadores de desempeño autoimpuestos, donde ponen un objetivo. Por ejemplo, ahí se ve cuántos de los casos que investiga terminan con que la persona es culpable. Tiene un objetivo del 90% y hay un 98% el año 2021 y un 99% el año 2020. Entonces, existe esta idea de que es difícil evaluar al órgano persecutor, de que no existe la forma o que puede ser un poco abstracto, pero los órganos a nivel mundial lo hacen, se fijan objetivos. De hecho, el Ministerio Público tiene en su compromiso de gestión institucional algunos de estos objetivos. Por ejemplo, acá se puede ver el promedio de hechos delictuales. Esto es el documento que el Ministerio Público publicó el año pasado. Tiene el promedio de hechos delictuales por foco investigativo terminados que incluyen delitos determinados. Hay una forma de calcularlo y muestra que en el fondo es una forma de eficacia de la persecución penal. Pero el año 2022 y el año 2023 el objetivo de esa área o de ese indicador era medir e informar. Entonces, a diferencia con lo que tiene, por ejemplo, el órgano persecutor de Australia, existen indicadores que se pueden utilizar y que el Ministerio Público utiliza, y creemos que aquí hay una opción para mejorar y para, en el fondo, ser un poco, o tener un poco de
de parámetros establecidos para ver cómo está su desempeño. Solo para complementar, Alemania también tiene en el fondo indicadores que muestran el área los casos, la cantidad de casos que recibe por área del delito, cuántos son los sospechosos, cuántos son el daño en millones de euros. Entonces, esta idea de que es complejo evaluar al órgano persecutor existe, sí, pero las autoridades lo han hecho, han buscado formas, han buscado alternativas de medir con parámetros objetivos cómo medir su eficacia. Bueno, como les anuncié hace un rato, queremos dar un poco la lata con la metodología, solo para que se entienda el ejercicio que hicimos. Esta es una medición de desempeño en función de los tipos de términos de los procedimientos. Y por los procedimientos me refiero a una unidad de análisis que está explicada en el estudio, que luego Enzo va a explicar que son relaciones entre RUC, delito y tipo de término. Cada una de esas relaciones es lo que se contabiliza en el estudio. Y dado que se hace en función del tipo de término, obviamente clasificamos los términos en 3 categorías. Están entre comillas y voy a explicar por qué, pero éxito, fracaso y neutro. Por supuesto, en éxito está en primer lugar la sentencia condenatoria, pero también las salidas alternativas, suspensión condicional y acuerdos reparatorios por el diseño del sistema procesal penal en su formato de pirámide, y también el sobreseimiento definitivo que se dicta a propósito de esas salidas alternativas del 240 del Código. A la inversa, como fracaso, obviamente están las sentencias definitivas absolutorias, también están los sobreseimientos definitivos distintos a las salidas alternativas y la decisión de no perseverar. Y finalmente, como hito neutro, están algunas circunstancias o tipos de términos administrativos, judiciales, que son exógenos a las facultades de investigación del Ministerio Público, pero también metimos en esa caja estas facultades que tiene el Ministerio Público más discrecionales, que se pueden hacer valer al inicio de una investigación, como el principio de oportunidad, el archivo provisional y la facultad de no investigar. Además de otras causales que no están detalladas ahí, pero esa es la lógica. ¿Y por qué están entre comillas? Bueno, porque por supuesto que pueden haber casos en que uno diga que una suspensión condicional de procedimiento, en casos de que haya mucha presión ciudadana por obtener una condena, podría no ser vista como un éxito, porque podría no cumplir con las expectativas sociales, digamos, y a la inversa también pueden haber casos de sobreseimientos definitivos o facultades de no perseverar que el Ministerio Público decide llevar adelante porque se convence de la inocencia del imputado y el principio de objetividad que recae sobre el órgano le exige hacer eso, y eso malamente puede ser visto como un fracaso, ¿no? Es lo esperable que ocurra para uno como ciudadano en el sistema. Pero, como es un estudio cuantitativo, tenemos que tomar estas estandarizaciones y de nuevo, la prevención está hecha. Y la segunda cuestión que quiero aclarar es, ¿por qué elegimos los delitos que elegimos? Que son 2 categorías, una es la de delitos económicos y la otra de delitos plurisubjetivos o de organización. La primera, y las 2 están elegidas porque de alguna forma creemos que se acercan, aunque sea indirectamente, al fenómeno de la colusión de distintas formas. En el caso de los delitos económicos hay varias categorizaciones que la doctrina ha ofrecido, pero aquí preferimos descansar en la categorización de la ley de delitos económicos, esencialmente en la primera categoría, porque compartimos la idea de que el involucramiento corporativo, o sea, de una empresa, ya sea como autor o beneficiario del delito económico, y que sea en un ambiente de la economía formal, nos parece un criterio muy correcto para analizar esta categoría, porque también lleva aparejado unas complejidades que no se ven en otros delitos que a veces se colocan en la categoría de delito económico, como un know-how, digamos, regulatorio, financiero, contable, que son muy propios de estos delitos, y también complejidades de imputación, porque respecto de estos delitos a veces resulta muy difícil reconducir la comisión del delito a una acción específica, discreta de una persona particular, como ocurre, por ejemplo, en delitos que son en contextos de organización. Y por eso, por ejemplo, nuestra categoría no involucra el delito de giro doloso de cheque o de tacha de falsedad de una firma de un documento. Esos que sí están en otras categorías de delitos económicos, las excluimos. Y en segundo lugar, los delitos plurisubjetivos, son aquellos que se pueden cometer por 2 o más agentes, o delitos de organización, digamos, y ahí están principalmente tipos de asociación ilícita,
Y creemos que es relevante primero por la organización, el elemento de organización que también se comparte con la colusión y que normalmente, como son organizaciones criminales, tienen un carácter oculto, que eso también se puede analogar con la colusión. Sabemos que aquí obviamente hay algunos delitos que se acercan más, otros que se alejan más, pero descansamos en esas categorías. Aquí sé que esa tabla no se puede leer, pero es para que visualicen cuántos tipos penales son los que forman esta categoría de delitos económicos. Son 34. Son menos que los delitos que considera el Ministerio Público dentro de la categoría de delitos económicos y delitos tributarios. Nos parece una lista más acotada en ese sentido. Y las leyes involucradas acá, además del Código Penal, son muy sectoriales del mundo bancario, financiero, regulatorio, como la ley de banco, la ley que crea la CMF, no sé, la ley de sociedades anónimas, la ley de mercado de valores, por supuesto. Y aquí están los 7 tipos penales de la categoría de delitos plurisubjetivos. Como les decía, son hipótesis de asociación ilícita más el contrato simulado. Bueno, lógicamente tuvimos varios desafíos al momento de encontrar la información, de recopilar estos datos para poder evaluar al Ministerio Público. El primero de ellos es que no está disponible la forma de capturar el caso bajo la métrica que nosotros estábamos buscando, esta calificación de delito económico bajo nuestra percepción. Estaban los datos agrupados para delito económico tributario en el boletín estadístico del Ministerio Público, y existen series desde el año 2008 o en adelante, puede ser más tiempo. Por lo mismo, como no estaba esta información, fue necesario realizar varias solicitudes de transparencia. Hicimos 5 solicitudes de transparencia, 2 son de interés para esta investigación, y ahí solicitamos todos los ingresos de causa desde el año 2005 hasta el año 2022 de los delitos en el fondo que Juan Pablo mencionó. Aquí tuvimos otro obstáculo, y es que los delitos se agrupan en código SAF, que es el código del sistema de apoyo a los fiscales, y un código SAF puede capturar en el fondo más de un delito. Entonces, por lo mismo, fue necesario revisar cada caso que nos entrega el Ministerio Público y ver si es que el caso que nos están entregando efectivamente es del delito que a nosotros nos interesa para nuestra investigación y no del código SAF, pero no del delito en el fondo que a nosotros nos interesa evaluar. Otro tema son las formalizaciones. La información del Ministerio Público fue entregada por distintas unidades y cada unidad ocupó un criterio distinto para poder entregar nuestra información. Y por lo mismo tuvimos algunas unidades que entregaron la información para casos formalizados y otra para casos formalizados y no formalizados. Entonces, para tomar un criterio homologable entre todas las distintas unidades de información que nos pasaron, escogimos solamente la muestra de casos formalizados, sabiendo que hay un subconjunto, sabiendo que esto es un subconjunto del total de delitos o del total de ingresos que ve el Ministerio Público, y que somos en el fondo ciegos a los casos que no formaliza el Ministerio Público, no sabemos cuál es su éxito. Entonces nuestro universo para evaluar al Ministerio Público fueron solamente los casos que formalizó, y luego de eso evaluamos su término. Y bueno, por último está el tema de la forma en que el Ministerio recopila esta información, y es que ocupan una unidad de relación. Cada relación es el vínculo entre una víctima, un imputado y un delito. Entonces, aquí pueden ver la información que el Ministerio Público nos entrega en sus archivos Excel, si lo quieren ver así. Entonces, por ejemplo, para un mismo RUC, que es el RUC 1, tenemos 2 observaciones o 2 filas que son sentencias definitivas absolutorias, sin saber bien si es que esto corresponde a 2 imputados, una víctima, un delito, 2 víctimas, un imputado, un delito, o un imputado, una víctima y 2 delitos. Y por lo mismo, nuevamente, era necesario ingresar al expediente de la Oficina Judicial Virtual de todos los casos, evaluar en el fondo cuál es la relación de este caso y en el fondo determinar primero a qué delito correspondía y segundo cuál era la dimensión de este caso, cómo leer esta observación. Y bueno, además de eso hicimos un ajuste en la unidad de análisis, y esto es importante que lo entiendan bien, y es que para nosotros es relevante evaluar la relación entre un RUC, un delito y un término. ¿Por qué? Porque pasa esto, que tenemos para un mismo RUC, por un mismo caso, 5 sentencias definitivas condenatorias que podrían ser vistos para un mismo delito, que podrían ser vistos como 5 éxitos para el Ministerio Público, pero la verdad es que el Ministerio Público acá llevó un proceso de investigación. A nosotros nos interesa evaluar la eficacia en el proceso de investigación, entonces
Acá tendríamos en el fondo, dado que es un RUC, hay un término distinto, tendríamos un éxito para el Ministerio Público, y es lo que nosotros hablamos en nuestra investigación como relaciones. La relación es este vínculo entre RUC, término, delito. Si es que tuviésemos acá dos términos distintos para un mismo caso, una sentencia condenatoria y una sentencia absolutoria, tendríamos dos relaciones distintas, una sentencia, un hito de éxito y un hito de fracaso. Ya, avanzando un poco con los resultados, antes de entrar en nuestros resultados, vimos en el fondo cómo el Ministerio Público muestra su información, qué es lo que hacen. Revisamos las cuentas públicas del año 2008 hasta el año 2023, sin ver un especial énfasis en la categoría de delito económico. Vimos que se empieza a mencionarse de mayor forma desde el año 2013 en adelante, pero no siendo particularmente relevante con otras áreas que pueden ser de mayor importancia para el Ministerio Público. Se empieza a mencionar la colusión, se empieza a mencionar los delitos de cuello y corbata, pero no es algo de especial énfasis que realizan en sus cuentas públicas. Y también evaluamos el boletín institucional del Ministerio Público, que básicamente muestra su estadística de todos los ingresos de causas que llevan ese año, que terminan ese año, y vimos que tiene en el fondo un 60% de salidas no judiciales, un 30% de salidas judiciales y un 9% de sentencias condenatorias para todos sus ingresos de causa. Este porcentaje se reduce cuando vemos la submuestra de delitos económicos y tributarios que ellos mismos en el fondo determinan. Y entrando ya en los resultados nuestros de nuestra investigación, encontramos que en la muestra de delitos económicos, que tenemos 235 relaciones, hubo un 40% de éxito, que lo agrupamos, que se ven en verde en el fondo, y un 36% de fracaso, que se ven en rojo. Las sentencias definitivas condenatorias fueron un 23%, y las sentencias definitivas absolutorias fueron un 6,38%. Entonces, existe un éxito, un éxito en el fondo del 40% para el Ministerio Público bajo esta unidad de relación y bajo el universo total de casos formalizados. Respecto a los delitos plurisubjetivos, encontramos 573 relaciones, con un 28,4% de sentencias condenatorias, un 15,7% de sentencias absolutorias, lo que se traduce al sumar todos los hitos de éxito en un 42,4% y un 47,4% de hitos de fracaso. En la tabla ya se puede ver en el fondo la distribución de estos delitos, de cómo se distribuyen. Hay un 50% de la ley 20.000, un 48% asociado al Código Penal, cerca de un 1% asociado a la ley antiterrorista. Pero no quisimos quedar solamente con este análisis de la relación, sino más bien, y siguiendo las prácticas de los órganos comparados que evaluamos anteriormente, quisimos hacer un zoom de la sentencia condenatoria, delito de mayor éxito para el Ministerio Público, y en ese sentido evaluamos 208 RUC, que es todo el universo de delitos donde tuvimos sentencia condenatoria, y bueno, pudimos acceder a una muestra de estos delitos, había algunos que estaban reservados, y evaluamos cómo es el caso, cómo es la sentencia, cuánto es el tiempo de presidio, cuánto es la multa que impone, cómo es el procedimiento, si es una pena sustitutiva, es una pena efectiva. Y bueno, lógicamente acá, para todos estos efectos de lo que voy a mencionar ahora, el ajuste de la unidad de análisis, voy a hablar de persona condenada, cuánto es el tiempo de presidio para una persona condenada, cuánto es la multa que se impone para una persona condenada. En esta tabla se muestra que hay 44 condenados como autor, de lo que pudimos encontrar para los delitos económicos, y 260 condenados como autor para la muestra de delitos plurisubjetivos. Y bueno, este gráfico es bien interesante, se muestra en el fondo el rango de pena para cada delito que impone la ley, rango mínimo, rango máximo de pena, y el punto rojo es el punto promedio del tiempo de presidio que impuso el tribunal. Entonces, existe esta idea de que los delitos económicos pueden ser llevados de manera más ligera o que existe un tiempo de condena menor a lo que se podría poner, ¿cierto? Y la verdad es que nosotros no encontramos algo tan en esa línea. De hecho, los delitos que están agrupados en el artículo 157 de la ley de bancos están en su rango mayor de pena. Y bueno, acá tenemos dos delitos que están en su rango fuera del rango de la norma, porque este es el rango de pena vigente y existieron modificaciones normativas hacia endurecer en el fondo el tiempo de pena o tiempo de condena que podía aplicar el tribunal. Y bueno, para los delitos plurisubjetivos vemos que
el tiempo de los días de condena son mayores, pero están asociados también al rango más a la izquierda, que sería el rango inferior en la pena. Complementando los resultados del análisis cuantitativo que comentaba Enzo, algunos datos adicionales. En el caso de los delitos económicos, que como ya explicó Enzo, son 44 condenas en calidad de autor. Puede que haya más condenas, pero al menos estas son las que estaban con información pública en el Poder Judicial, porque hay un montón de causas que son reservadas. Así que otro caveat. Bueno, en delitos económicos predomina el procedimiento abreviado en un 73%. Predominan también las penas sustitutivas en un 84% de este universo de 44 condenas. El tiempo promedio que observamos fue 2,5 años de presidio o reclusión. Y bueno, en los casos que era procedente aplicar una multa, la multa promedio fue 35,72 UTM. Algo inverso se observa en los delitos plurisubjetivos. Recordemos, asociación ilícita, contrato simulado. Aquí predomina el procedimiento ordinario en un 60%. Predomina también el cumplimiento efectivo, eso obviamente es congruente, y el tiempo promedio de condena son 4 años. Y en estos casos, cuando era posible aplicar una multa, que son menos casos, la multa promedio fue de 9,42 UTM, interesantemente. Ya voy a pasar rápido el tema, el análisis que hicimos de la Fiscalía Nacional Económica. Observamos 84 requerimientos que presentó la Fiscalía al tribunal desde el año 2004 hasta el año 2022. Esto para todas las conductas alegadas que tienen un término ante la Corte Suprema. Vimos que hay un 53% de sentencias condenatorias, un 24% de conciliaciones totales. Estos dos hitos los consideramos como un hito de éxito de la Fiscalía Nacional Económica y un 17% de sentencias absolutorias. Pero cuando hacemos el zoom de los casos de colusión, que son 33 casos, un 39% de los requerimientos de la Fiscalía, observamos que la sentencia condenatoria aumenta un 73%, existe un 6% de conciliaciones totales y bueno, hay un 21% de sentencias absolutorias. Lo último que queremos mostrar es la encuesta que realizamos. Hicimos una encuesta de percepción a los abogados listados en el ranking White Collar Litigation de Chambers, desde el 14 de diciembre hasta el 3 de enero, 14 de diciembre del año 2023, hasta el 4 o 3 de enero del 2024. Es una encuesta de percepción, por lo tanto busca mostrar valoraciones subjetivas de los encuestados y de ninguna forma explicar por qué puede ser el puntaje que asignan. Pero una breve encuesta de 15 preguntas con una tasa de respuesta del 90%, en donde el 96% de los encuestados respondió que efectivamente había asesorado a clientes en delitos que se agrupan en el artículo 1 de la ley 21.595. Y hicimos algunas preguntas que calificamos de la escala de 1 a 5, donde 1 es muy negativo y 5 es muy positivo. Aquí se muestran los resultados respecto a 4 áreas: desempeño general del Ministerio Público, resguardo de la información confidencial, persecución penal de la colusión, el diseño normativo del fondo de la persecución penal, y la preparación de delitos económicos de los jueces y los ministros. Aquí están los puntajes promedio. El área donde puede existir un mayor desafío para el Ministerio Público es la confidencialidad, donde se califica con un 1,92. Y nosotros teníamos como hipótesis previa que este podía ser un aspecto que al Ministerio Público se le pudiera calificar de forma menor. Entonces, hicimos unas preguntas adicionales respecto a este tema y preguntamos a los abogados si es que consideraban necesario que existiera una reforma legal para tener un mejor resguardo de la confidencialidad en las investigaciones del Ministerio Público, y el 65% respondió que sí, que efectivamente creían que era necesario, y un 34% respondió que no. Y respecto a las razones o las barreras que ellos encontraban para poder proteger la confidencialidad, mencionaron la escasa valoración de la confidencialidad como valor a proteger. Aquí se puede hablar un poco de la cultura que existe respecto a este tema, el uso estratégico de la información, y también en la opción otros, donde cada abogado podía mencionar qué es lo que ellos creían. Se mencionó en 6 ocasiones que la filtración a la prensa como estrategia mediática es un obstáculo para proteger en el fondo la confidencialidad. Bueno, con eso terminamos la presentación. Lo invitamos a leer el estudio y recalcar que es la primera versión y obviamente hay
un montón de mejoras que queremos, ya estamos anotando para poder hacerle. Y bienvenidas las críticas constructivas y destructivas también para poder siempre ir mejorando y tener una segunda versión ya pronto y poder también entregárselas nuevamente. Muchas gracias. Lo primero, bueno, reiterar las excusas del fiscal nacional que está en Temuco por un tema de contingencia grave. Él estaba muy interesado en él participar y enfrentar este análisis que en la línea de su visión del Ministerio Público es siempre bien recibida la crítica. Él es bien crítico a su vez y lo transmitió desde que se candidateó para fiscal nacional con el desempeño de la institución y de la persecución penal que involucra no solo a la fiscalía, sino que también a las policías y otros, en relación al trabajo general, pero también, por cierto, en relación a la delincuencia económica. Entonces, no es de las personas que le teme, por lo que he podido apreciar en este tiempo, a la crítica y a la autocrítica. Entonces, yo voy a ceñirme de alguna manera a la opinión que formalmente ha dado él en términos de que hay una columna, como bien se dijo, que recoge la posición del fiscal nacional en relación al estudio. Cuando matice o le agregue yo de mi cosecha, lo voy a advertir para que quede claro, porque es parte de la gracia, no solo transmitir la posición institucional. Y en ese sentido, bueno, es claro que hay resultados que son pobres. No lo pone así el fiscal nacional, pero resultados que son bastante limitados, que no son patrimonio de la persecución penal de la delincuencia económica. Se ven en otras áreas de la persecución penal, son multicausales, no es solo responsabilidad del Ministerio Público. Tendríamos que hacer un seminario especial sobre eso, pero sin duda la responsabilidad principal en la dirección de la investigación implica que hay un rol y una responsabilidad más principal de parte del Ministerio Público. Una de las cosas que el fiscal nacional destaca es que el tema de la muestra seleccionada, nosotros hubiéramos esperado un análisis quizás más complejo en términos de la selección de la muestra. Creemos que la selección de la muestra el parámetro de primera categoría no es del todo afortunado en términos de que, claro, es mucho más fácil porque no hay duda alguna que esos delitos son delitos siempre económicos, pero en el ejemplo que el mismo fiscal nacional señala, el tema no de haber considerado los delitos tributarios, por ejemplo, donde se da una situación donde también hay un ente público relevante y donde hay complejidad, especialidad, recorrido institucional en el trabajo. Entonces, ahí hay un tema que se hace presente en términos también de la combinación de esto. Puede ser para bien o para mal. Puede ser que la muestra seleccionada haya terminado favoreciendo al Ministerio Público en términos de los resultados y tenga mejores resultados que los que realmente hay en la persecución de los delitos económicos. Yo miro la selección de las asociaciones ilícitas antiguas, ahora asociaciones delictivas o asociaciones criminales, pero la muestra considera las asociaciones criminales, asociaciones ilícitas. En la historia de Chile no hay ninguna condena por lavado por una asociación delictiva para lavar dinero. No existen. Hay figuras que tienen poca aplicación y por algo también han tenido reformas importantes en el último tiempo. La verdad es que
el fiscal nacional lo expresa en la columna, hay que hacer una revisión profunda interna y en el sistema de investigación de los delitos económicos, que pasa sin duda por el rol de la Fiscalía, de los fiscales especializados en delitos económicos, de los fiscales que ven delitos económicos sin ser especializados, etc. También muy central, aunque nunca se hable y nunca se diga nada de eso, la policía que investiga delitos económicos. O sea, ahí hay una profunda crisis que nunca nadie ha abordado, y para bien y para mal, cuando uno es defensa, muy bien, pero cuando hay un rol más bien de querellante, el tema de las carencias, de las deficiencias, o sea, años para obtener un informe que no dice mucho respecto de una instrucción particular o una orden de investigar, de una BRIDEC, es algo inviable e insostenible en términos de persecución penal. También el rol de los entes públicos que son, sobre todo en materia de delincuencia económica, la opinión experta, la pericia y la evaluación, más allá de lo policial, en el mundo de la colaboración del ente público también es relevante. El tema de las mejoras, sin duda, están por el lado de por diversas formas de mejora, muchas de donde tiene que tener el impulso la Fiscalía en relación al tipo de diligencia, a la oportunidad de las diligencias, a la obtención expedita de la información adecuada y sobre todo a su debido procesamiento, a la labor pericial, que en este ámbito es particularmente complejo y tiene como contrapartida pericia privada bastante experimentada. Y 2 minutos, Mauricio. 2 minutos, ya. Entonces estamos mal, ya. Entonces, bueno, hay medidas que el fiscal nacional está impulsando en relación a la reorganización de la Fiscalía Nacional, al impulso de la Fiscalía Supraterritorial y al plan de fortalecimiento, y hay conciencia respecto de los malos datos. En los malos datos, ahí eso sí, hay que reconocer que hay un problema de datos también interinstitucional. Los famosos códigos SAF no los inventa el Ministerio Público, eso es lo fija el Poder Judicial, la Corporación Administrativa del Poder Judicial fija parámetros en una instancia interinstitucional. Nosotros hemos querido mejorar los códigos, pero normalmente o la Defensoría o la misma Corporación de Asistencia Judicial, que tienen derecho a voz y voto, se oponen al desglose en términos de creación de más códigos interinstitucionales para el análisis más fino de información. Así que ese es un tema relevante porque eso marca, es la forma oficial de clasificar y registrar los delitos. No podemos inventar nosotros códigos que no están en ese boletín oficial. Ya no me queda nada, pero bueno, no voy a alcanzar a hablar mucho, van a tener que remitirse entonces a la minuta, pero evidentemente lo central es que el estudio hace esa declaración de que esto es un insumo y declara inmediatamente para dónde va. Esto es un insumo para la discusión futura o renovada respecto de la titularidad de la acción penal. Yo creo que en realidad el tema del desempeño del delito de colusión es una discusión mucho más amplia que la acción penal. Es una institucionalidad nunca puesta a prueba. Llevamos 8 años, pasarán 8 años más probablemente, antes de que empecemos a hablar de una investigación por colusión. Entonces estamos analizando algo absolutamente en el espacio y en teoría, porque la secuencialidad extrema impuesta en la ley al crear el delito es una manera y esto ya es opinión personal, de aquí viene, una manera muy elegante de tipificar un delito sin querer tipificarlo. Porque la verdad es que quienes estuvimos en el debate tenemos claro que habían posiciones muy diversas
en el mundo de quienes estaban en el debate legislativo y había mucha oposición a que existiera el delito. Esa es la verdad. Y esta fue una manera de transar y de crear un delito sin crearlo. En el fondo crearlo, pero de una manera tal de que fuera imposible que alguna vez hubiera una investigación o que pasaran demasiados años. Yo creo que eso es una bomba de tiempo. Yo creo que eso es una cosa que hay que abordar como lo estamos haciendo con la Fiscalía Nacional Económica, en términos de empezar a conversar, porque la verdad es que esto no podemos ir al ritmo de los escándalos y de los conflictos que van a haber en futuras colusiones y sobre todo cuando se den cuenta que en realidad nunca se ha iniciado una investigación y estamos muy lejos de que se pueda iniciar una investigación por corrupción en Chile. Eso porque no tengo más tiempo, no me voy a poder referir a otros temas que creemos que son importantes, pero probablemente en las preguntas podré retomar algunas de esas cosas. Muchas gracias, gracias Felipe, gracias también al Centro de Investigación, a SECO. Yo he leído con mucho interés y atención este estudio. Y primero quería felicitar a quienes lo prepararon, se ve el trabajo hecho. Para mí ha sido interesante el análisis y creo que particularmente interesante las reflexiones que uno puede hacer a partir de ese estudio. Y la primera reflexión es algo evidente, pero que se nos olvida y creo que ahí tenemos una dificultad como abogados, que es la importancia de medir los resultados de las instituciones con un examen objetivo, con esa perspectiva que genera el tiempo y la agregación de resultados, porque logramos ver cosas que de cerca y de una manera individual no es posible. Logramos ver los patrones, las generalidades y las tendencias. Y yo creo que eso es curioso, quizá valga esa reflexión, es curioso, porque a pesar de la importancia de un análisis como ese, lo usamos y nos valemos poco de ese análisis. Y yo creo que aquí tenemos ese defecto de nuestra formación de puros abogados, que estamos pensando siempre en lo general a propósito de las normas y de lo particular a propósito del caso concreto. Y se nos olvida este análisis general acerca del caso concreto. Estos patrones que aparecen, estas tendencias me parecen a mí ilustrativas de varias cuestiones sobre las cuales me gustaría más adelante reflexionar brevemente. Creo que no es sencillo lo que pretendió hacer SECO, es decir, evaluar el desempeño del Ministerio Público por lo que ha definido como resultados exitosos, sin perjuicio de que se trata de un criterio objetivo, lo que ellos han dicho como exitoso. Dudo que el éxito de un resultado sea adecuado para medir el desempeño de una institución pública. El Ministerio Público y los órganos públicos en general se miden por su función y el Ministerio Público especialmente por el principio de objetividad. Busca, podríamos decir, la verdad epistémica, lo que sucedió, con los límites de su establecimiento en razón de otros valores, como son los derechos fundamentales de los imputados. Recién una vez establecida esa verdad epistémica, con los límites que ya tiene, se puede aplicar al caso concreto y a los tipos penales. Entonces puede ser que el principio de objetividad obligue a salidas diversas de una sentencia condenatoria o de una salida alternativa. Y eso me parece que sería un correcto ejercicio de la función. Entonces, el desempeño de una institución con una función compleja como el Ministerio Público debiera medirse por la calidad de sus actuaciones, que es un criterio más material, pero que por lo mismo mucho más complejo y difícil de medir. Dicho esto, también dudo de los parámetros que usaron para comparar el desempeño de las dos instituciones. Es compleja la comparación y creo que varias de las decisiones metodológicas que se tomaron pueden ser criticables. Pero voy a dejar eso porque sé que hay otro panelista que se va a dedicar especialmente a ese punto. Y dado lo anterior, que son las críticas que yo tengo, me parece a mí que hay que rescatar lo que sí aparece de este estudio, ya lo que sí dice, porque creo que nos hemos centrado mucho en lo que no dice, y para mí sí dice varias cosas importantes. Y yo me quiero centrar en una que me interesa especialmente, que es las dificultades de los delitos económicos complejos en relación con el proceso penal. Y me voy a centrar en dos cosas, en la deliberación, en la toma de decisiones, en el proceso penal y en la prueba. Y además en la especialización.
El tipo de prueba de delitos económicos complejos es difícil. Es una prueba que se percibe, pero que no resulta de inmediato el valor que tiene esa percepción. Se trata de una prueba que uno puede decir es material, pero además es una pieza, un rompecabezas. A mí me gusta esa imagen, porque estamos armando un rompecabezas, pero no sabemos cuál es el dibujo que hay que armar. Y por lo tanto uno va encontrando pequeñas piezas que tiene que tratar de integrar, y a partir de esas piezas que se integran, construir esa imagen que después va a poder determinar si satisface las exigencias de un tipo penal específico. Entonces, esa forma de la prueba, esa prueba que se ve pero que no se entiende, yo digo una prueba que se razona. A mí me parece que esa es la prueba de los delitos económicos complejos, una prueba que se razona. Y por lo tanto, es una prueba que necesita un esfuerzo intelectual que es distinto de una prueba que se entiende inmediatamente. ¿Ya? No tenemos ahí un cuerpo, no hay entonces un resultado que uno inmediatamente comprenda, y eso supone tiempo, supone reflexión, y yo creo que la forma en que está diseñado el sistema no pensó en delitos complejos como este. Yo creo que la especialización ayuda, porque yo lo veo la especialización como si uno tuviera ciertos patrones mentales. Uno tiene patrones mentales que le sirven para armar esos rompecabezas. Ya tiene alguna cierta facilidad en entender cuáles son las imágenes que se pueden formar. Y en el caso de los jueces y también de los investigadores son máximas de la experiencia. Esas son las máximas de la experiencia, son patrones mentales que uno tiene para ordenar estas piezas dispersas que van apareciendo sucesivamente. Entonces pienso que ni el tiempo ni la reflexión son ajustados a la sobrecarga que se advierte en nuestro sistema de investigación. Y también la especialización al nivel que se requeriría, porque, como vimos, el Ministerio Público investiga muchas causas distintas, muchos delitos económicos distintos, cada uno de los cuales con su propia forma, con su propio dibujo, diríamos, o propios dibujos, para no cerrarlo así. Entonces, creo que ahí hay muchos desafíos en la forma de la prueba que aparecen también para los jueces, ¿ya? Los tribunales tienen desafíos similares al momento de decidir cómo hacen esa integración oralmente. Es difícil cuando la pieza aparece con este rompecabezas que no se arma. Claro, un alegato de apertura uno puede tratar de hacer ese dibujo, pero no es tan sencillo, ¿ya? Tampoco la toma de decisiones rápidas, tampoco es algo que parece condecirse con la naturaleza de la prueba y con todos estos procesos intelectuales a los que he hecho referencia. ¿Dos minutos? Sí. Entonces pienso que sin perjuicio de otras razones, porque creo que además esto es multicausal, nuestro sistema procesal penal no está pensando en la investigación de hechos de esta naturaleza. Entonces uno podría decir, aquí hay un problema que no tiene que ver con el desempeño del Ministerio Público, sino con el diseño normativo, y a lo mejor al mismo nivel que la ley 21.595, que entendió que los delitos económicos tenían que ser tratados separadamente desde un punto de vista sustantivo. Quizá valdría entender también que tienen que haber ciertas especialidades en la prueba o en el procedimiento de investigación de los delitos económicos. Entonces ahí yo encuentro otra respuesta que a mí me parece fundamental a los resultados que aparecen de este trabajo de SECO. Y yo creo que me voy a quedar ahí. Quiero terminar agradeciendo este estudio porque creo que nos obliga a pensar diferente. Y ya ese ejercicio de mirar las cosas desde otro lugar es sumamente valioso. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Quiero primero agradecer la invitación y explicar que el comentario que voy a hacer no tiene que ver con mis percepciones acerca del desempeño del Ministerio Público, de la Fiscalía Nacional Económica, sino que tiene que ver con el estudio. En el entendido de que yo entiendo que el estudio trata de superar nuestras percepciones y entregarnos datos objetivos para llegar a una conclusión. El estudio se propuso, ¿no es cierto?, comparar la efectividad del Ministerio Público con la de la Fiscalía Nacional Económica en un periodo determinado de tiempo y declarando que pretendía constituirse un insumo para la discusión sobre la titularidad de la acción por el delito de colusión. La tesis que subyace al estudio, entiendo yo, es que si se lograra demostrar que una institución se desempeña mejor que otra,
habría razones para decidir que la titularidad de la acción se mantenga como exclusiva de la Fiscalía Nacional Económica o se actúe de oficio por el Ministerio Público. Y la conclusión es, de acuerdo a los datos que se nos entregan, que el desempeño de la Fiscalía Nacional Económica sería considerablemente superior al del Ministerio Público. No voy a referirme a los hitos de éxito o de fracaso, creo que todos podríamos tener opiniones acerca de si los que hay allí son verdaderamente hitos de éxitos correctos o no, pero voy a asumir que los datos que se entregan como conclusiones son adecuados a lo que se propuso el estudio. Mi comentario se va a focalizar en dos cuestiones. La primera es si el estudio logra demostrar que alguno de estos organismos tenga un mejor desempeño que el otro, y la segunda es si de eso se puede deducir o se sigue que la titularidad de la acción penal deba estar exclusivamente en manos de la Fiscalía Nacional Económica o no. Sobre el primer punto, a mí me parece que realizar hoy por hoy la comparación acerca de cómo se desempeña institucionalmente la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público frente al delito de colusión es una tarea obviamente imposible, porque no hemos tenido ningún caso en que el Ministerio Público haya investigado el delito de colusión desde la entrada en vigencia de la Ley 20.945 hasta la fecha. Y por lo tanto, esta dificultad metodológica del estudio pretende superarla comparando el desempeño de la Fiscalía Nacional Económica con delitos que se estimaron similares. Y esto me produce a mí 4 comentarios, tengo 4 cuestiones respecto a esto. La primera es que no me parece que el delito de colusión tenga tantas similitudes como el estudio propone con los delitos económicos de primera categoría. A mí me parece que las razones que se dan para elegir esos delitos es que se trata de delitos complejos y se eligen también los delitos plurisubjetivos. A mí me parece que lo que caracteriza al delito de colusión no es el tratarse de un delito complejo o un delito plurisubjetivo, sino que tratarse de un delito en el cual todos los partícipes del delito actúan en concierto en hechos que no tienen un carácter público y que no producen víctimas concretas. Por lo cual, la única manera que tenemos de conocer esos delitos es normalmente a través de la delación de algunos de los que han participado en el delito. Es lo que los norteamericanos suelen denominar como crimen invisible, que es lo que justifica las medidas intrusivas de investigación. Y esto es muy relevante porque entonces resulta que el estudio nos hace una comparación con delitos que no tienen estas características. Por ejemplo, con el delito de negociación incompatible, que representa el 67,23% de los delitos económicos con los cuales se comparan el delito de colusión. O el contrato simulado, que representa el 31,4% de los delitos plurisubjetivos. Mauricio ya ha explicado los problemas que hay además para comparar la colusión con la asociación ilícita, dadas las dificultades de construcción que ha tenido tradicionalmente en nuestra jurisprudencia la asociación ilícita, que representa el 50,61% de los delitos con los cuales se comparó el delito de colusión. Y entonces esto es relevante porque si uno se fijara solamente en los delitos que parecen más parecidos a la colusión, que a mi modo de ver son la corrupción entre particulares y el cohecho, y uno aislara a ese punto la comparación, el resultado del Ministerio Público subiría de un 39,57% de éxito a 83,3% de éxito. Y modifica sustancialmente los resultados del estudio. La segunda cuestión es que se están comparando el desempeño de la Fiscalía Nacional Económica en delitos en que la Fiscalía Nacional Económica cuenta con una herramienta que ha pulido, como la delación compensada, frente al Ministerio Público en el desempeño respecto de la investigación de delitos en los que no cuenta con esa misma herramienta. Y esto el mismo estudio revela su relevancia porque el estudio da cuenta de que la tasa de éxito de la Fiscalía Nacional Económica subió desde un 58,82% antes de la entrada en vigencia de la Ley 20.945 a un 100% de delitos de éxito después de la entrada en vigencia de la Ley 20.945. Entonces parecería que la comparación se hace realmente con dos formas de investigar completamente distintas desde el punto de vista de las herramientas con las que dispone cada una de las instituciones. El tercer punto que me parece que genera un problema es que el desempeño de ambas instituciones se ha realizado respecto de las causas formalizadas o las causas en las que hay requerimiento. Y esto es problemático porque puede perfectamente ocurrir que aquí lo que esté pasando es que haya una selección más rigurosa de una institución frente a otra en la decisión de formular cargos que se expresan en la formalización del requerimiento. Y desde ese punto de vista, entonces, una institución que fuera más conservadora en la decisión de formular cargos aparecería obviamente como más exitosa, o falsamente más exitosa,
que una institución que fuera menos rigurosa en la selección y tomara más riesgo en la formalización o la formulación de cargos. Y el último punto es que se está tratando también de comparar a dos procedimientos que tienen estándares de prueba distintos. Si partimos de la base que dentro de la discusión del estándar de prueba en relación con el ilícito de colusión, aunque todavía no tenemos mucha claridad, pero ha ido desde la preponderancia de evidencia hasta la prueba clara y concluyente, sin perjuicio de algunas ideas más creativas en el intertanto, parecería que también estamos enfrentando dos procedimientos en el que hay una institución que tiene mayores dificultades que la otra. Y si a todo esto añadimos las dificultades de obtención de los datos estadísticos, parecería que es difícil establecer que el delito supera nuestras percepciones subjetivas sobre qué institución se desempeña mejor. La segunda cuestión, sin embargo, que me parece troncal para evaluar el estudio, tiene que ver con la relevancia que tenga para el desempeño institucional o el desempeño institucional para la definición de la titularidad sobre la acción penal. Aquí la pregunta ya no es tanto en relación con la validez de los resultados, sino con la situación que se nos plantea el hecho de que nos enfrentamos a que solo puede haber tres modelos, ¿no es cierto? Un modelo de protección limitada al derecho administrativo sancionatorio, un modelo de protección limitada al derecho penal y un modelo de protección conjunta. Si estuviéramos tratando de discutir acerca de si le asignamos la responsabilidad en exclusiva a una institución o a otra, parece que tendría todo el sentido del mundo determinar cuál de las dos instituciones se va a desempeñar mejor. Pero cuando estamos frente a un modelo de protección conjunta, parece que esa no es la pregunta. No parece que pueda decirnos algo acerca de a quién le corresponde la titularidad de la acción el hecho de que una institución se desempeñe mejor que otra. De hecho, hasta el día de hoy hemos convivido con un modelo de protección conjunta en el que el delito, el ilícito de colusión ha tenido un número relevante de condenas, mientras que el sistema penal no ha producido ninguna. Y no parece que esa sea una buena razón para mantener, a menos que queramos evidentemente evitar que existan sanciones penales por el delito de colusión. Quiero terminar aclarando que lo que yo pretendo con esta opinión obviamente no es plantear mi percepción sobre el caso. Si me preguntan cuál es mi percepción sobre el desempeño de las instituciones, no tengo ninguna duda que la capacidad, la implementación, la especialización, el respeto a la confidencialidad, el respeto a los compromisos y a los acuerdos, el nivel de compartimentalización de la información es incomparablemente superior en la Fiscalía Nacional Económica que en el Ministerio Público. Pero lo que me parece a mí es que si estamos discutiendo dentro de un modelo de protección conjunta, el debate debería darse más que como una competencia entre dos instituciones acerca de su desempeño, acerca de, bueno, ¿cómo resolvemos este modelo de protección conjunta? ¿Cómo logramos que hayan mecanismos o procedimientos de entendimiento entre ambas instituciones que aseguren que no se torne ilusa la aplicación de la sanción penal, como está ocurriendo con el modelo que tenemos actualmente? Eso. Gracias. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Un público intimidante por la cantidad, lo que habla muy bien de la convocatoria. Yo quiero hacer un poco el ejercicio contrario al que hizo Julián. Quiero imaginarme el estudio como que no hubiese planteado el framing de su propio estudio como una cuestión de comparación respecto a la colusión, sino centrarme exclusivamente respecto a lo que se obtiene de información sobre el comportamiento del Ministerio Público, del sistema de justicia penal, en relación con la persecución de delitos económicos. Que creo que eso es algo que hace el estudio más allá del framing en relación con la colusión. En esto parto un poco de la misma premisa de la que partía Soledad, en el sentido que conocer este tipo de datos, información, es especialmente importante. Yo creo que hay dos razones que se conjugan para estos efectos. En primer lugar, en el ámbito de los delitos económicos, si uno lo compara con el ámbito de los delitos comunes, yo soy penalista, tiene un nivel de descubrimiento de delitos que es estructuralmente mucho más bajo, ¿no? O sea, delitos económicos, por definición, si uno toma la definición además que hicieron en SECO, se cometen en ambientes corporativos cerrados. Esos ambientes corporativos cerrados tienen todos los incentivos para que la información no se conozca, todo lo cual hace que, por definición estructural, el nivel de conocimiento que uno tiene de delitos es más bien bajo y el costo de imposición de sanciones es alto, mucho más alto de lo que es en un hurto, en un robo, etc. Por otra parte, al mismo tiempo son delitos a cuyo respecto uno por mediación de aspectos relacionados con los medios de comunicación, dos en relación con cuestiones relacionadas con injusticias sociales, tienen efectos mucho más intensos en percepciones de justicia y de legitimidad política.
Esas tres premisas yo creo que son más o menos indudablemente en todas partes ciertas, lo cual hace que, por así decir, la importancia marginal de cada imposición de penas en un delito económico sea especialmente importante. O sea, o si ustedes quieren, cuán importante es el tratamiento de cada caso particular que puede ser tratado en delitos económicos, en derecho penal económico, es especialmente importante. Si ese es el caso, ¿qué sabemos sobre cómo actúa el Ministerio Público a este respecto? Más que el Ministerio Público, el sistema de justicia penal en general es crucial. Y como decía Soledad, sabemos muy poco en Chile. En general, el ámbito de, por así decir, investigación sobre criminología de delitos económicos no es un ámbito que sea masivo en ninguna parte del mundo. Probablemente solo existe en Estados Unidos, y en Estados Unidos sigue siendo un ámbito de nicho. En Chile es simplemente inexistente, ¿no? Y como es inexistente, lo que sabemos en términos de no percepciones, sino de conocimiento más o menos sistemático, es más o menos nulo. Siendo ese caso, el estudio del SECO se para en terreno virgen importante, sin embargo, porque es importante que tengamos información sobre esto. A partir de eso, lo que intenté hacer en la columna que ustedes pueden leer es ver qué imágenes, o sea, pese a que no tenemos conocimiento sistemático, sí tenemos imágenes respecto al mundo del derecho penal económico e imágenes que son influyentes respecto a las discusiones de política pública, tal vez algo menos respecto a cómo actúan los actores del sistema de justicia penal. Me concentro en tres imágenes. La primera imagen, la más importante por lejos respecto al mundo del derecho penal económico, es lo que llamo la imagen de la indulgencia, ¿no? Esta es una imagen que se tranza desde los años 40. Desde los años 40 se habla en el mundo del derecho penal económico como que es un ámbito que, comparativamente con delitos comunes, son tratados de modo mucho más indulgente. ¿Qué significa esto? La probabilidad de condena sería más baja, las penas asociadas al tratamiento de un delito económico serían en principio más bajas, todo lo cual hace que aumenten las percepciones de ilegitimidad. Si uno mira la literatura comparada, especialmente literatura norteamericana, en general conviven dos hipótesis en la literatura. Por una parte, y esto puede formalizarse así, hay quienes creen que la indulgencia se confirma en ciertos casos, o sea que el tratamiento de un caso de derecho penal económico, controlando todos los factores que sean controlables, hace que la pena esperable sea más baja. Hay mucha más evidencia, o por lo menos hay un igual nivel de evidencia que muestra que la hipótesis contraria, liability thesis se llama, la tesis de la severidad o del peligro, que el hecho de estar asociado a un delito económico hace que sea potencialmente mucho más alto, ¿no? Mucho más alto el riesgo de condena, mucho más alto la pena que puede esperarse asociada a ello. Este tipo de percepciones son extraordinariamente importantes en las discusiones públicas, ¿no? La tesis de la indulgencia yo creo que es lo que generalmente genera movimientos de reforma en derecho penal económico. Por lo mismo, tener información sistemática en lo que se pueda a su respecto creo que es especialmente importante. Por supuesto, el estudio SECO tiene limitaciones respecto a lo que mira, porque se concentra en ciertos ámbitos en particular, pero si uno se fija en esos ámbitos, tiene información que es interesante. La mostraron Enzo y la mostró también Juan Pablo, creo que fue Enzo el que comentó esto. En la práctica judicial penal chilena existe la práctica algo menos intensa de lo que era anteriormente de que las penas se impongan en el punto mínimo de lo que permite un marco penal. Si ustedes vieran el gráfico que vio SECO ahora y lo asociaran a delitos comunes, en general todo tenderían a estar el puntito rojo, el promedio, cerca de la parte izquierda. Delitos económicos no sucede eso. Tienden a estar más bien en la mitad, ¿no? Lo que es curioso como comportamiento. El nivel de pena esperable respecto al caso particular parece no estar asociado a la forma de comportamiento normal del sistema, que es más indulgente a ese respecto. Lo cual está asociado con, en determinación de la pena, individualización de la pena, parece sugerir, por supuesto evidencia muy embrionaria, que más severidad antes que indulgencia es lo que se encuentra detrás de los procesos de determinación de la pena en delitos económicos. No pasa lo mismo con penas sustitutivas, que es un punto mucho más importante, ¿no? Penas sustitutivas, la pregunta es si es que una persona va a terminar en la cárcel o va a terminar sujeta a una pena que no sea de cárcel. En el estudio que muestra SECO, comparando todos los casos, creo que llega a un 84%, sube si uno considera ciertas clases de delito, lo que muestra que, lo que todos sabemos hasta cierto punto, es no automático, pero es muy probable que las penas que resulten de un proceso por un delito económico terminaran, al menos antes de la ley de delitos económicos, en una pena sustitutiva, ¿no? Entonces eso habla un poco más en términos de penas sustitutivas a favor de la tesis de la indulgencia. Ese es un punto. Un segundo punto que yo creo que es importante tener en consideración, voy a concentrarme solamente en este segundo punto, el punto central que plantea SECO es cuál es el nivel de eficacia o el nivel de eficiencia que puede esperarse detrás de los casos que son tematizados por el Ministerio Público. A diferencia de algunos otros comentarios, yo creo que tomaron una decisión que es adecuada a este respecto. Eligieron los casos, miraron solamente aquellos que son formalizados.
lo que es una variable de selección, ¿no? O sea, si uno mirara todo el resto de los casos, miraría casos en relación con las querellas que llegaron, con las denuncias que se presentaron, lo cual en delitos económicos tira siempre las estadísticas hacia algo cercano a, qué sé yo, un 1%, un 2% de éxito. Aquí la pregunta central es, ¿el Ministerio Público, condicional al hecho de que haya seleccionado el caso, porque formalizó, cuál es el porcentaje de éxitos que uno puede encontrar? Y lo que uno encuentra, mirando en relación con la literatura comparada, es que no es ni la imagen catastrófica que yo hubiese esperado, ¿no? Yo hubiese esperado que el porcentaje de éxitos del Ministerio Público a este respecto, habiendo formalizado un delito económico, fuera más bien bajo. No es el caso, ya no me acuerdo del porcentaje, pero es 40% por ahí. En el caso de delitos económicos de mayor entidad, específicamente en aquellos típicamente asociados a casos grandes, delitos contra el mercado de valores, en parte algunos delitos de corrupción, el porcentaje sube mucho, lo dijo Julián, sube a 80 y tanto por ciento si uno mira específicamente en delitos contra el mercado de valores, todo lo cual sugiere que claro, probablemente hay problemas en relación con la selección de casos. Una vez que se seleccionan los casos, salvo por variables que no estamos mirando aquí, el modo de funcionamiento del Ministerio Público no es tan desastroso como yo hubiese esperado. No, perdón por la percepción, pero yo hubiese esperado que fuera mucho más bajo la eficacia del Ministerio Público a ese respecto. Son pocos casos, son como 6 que cumplen esas condiciones, pero igual tenían un porcentaje de éxito que era relativamente grande, que era relativamente importante. 2 minutos. Sí, estoy casi listo. Creo que es importante, el estudio tiene muchas limitaciones en términos de que intentó mirar algo específico, algo particular. Creo que es un ejercicio que debiera ser mantenido en el tiempo para ir mejorando en aquello que podemos medir y sobre todo generar líneas de base respecto a lo que medimos. La ley en materia penal económica sufrió una modificación muy importante el año pasado. El estudio del SECO nos entrega una cierta línea de base que no existía para poder mirar cuánto varió la imposición de pena, cuánto varió la determinación de la pena, cuánto varió el comportamiento del sistema en relación con los delitos económicos. En ese sentido, yo solo puedo felicitar el esfuerzo del que participé muy tenuamente, que lideraron Enzo y Juan Pablo, y que yo creo que entrega información muy importante para todos nosotros. Muchas gracias. ¿No será, esta es una pregunta para los autores y para que quiera responderla, ¿no será el alto porcentaje de éxito de la Fiscalía Nacional Económica un indicador de un criterio excesivamente conservador? Esto es un poco en la línea de lo que preguntaba el profesor Julián López. Porque, por ejemplo, digamos que mi rol fuera pescar pescados y pescar con anzuelo. Probablemente ahí tendría una tasa de éxito en cuanto a cuántos pescados pesco en mis interacciones con seres vivos. Pero probablemente si tirara dinamita a un lago, ya, interactuaría con hartas cosas morirían, pero saldrían más pescados. Sería menos eficiente, pero habría más condenas. Entonces no tengo tan claro en qué medida un porcentaje alto de hitos exitosos es tan representativo de que la Fiscalía lo ha hecho bien. Quizás podría perseguir más casos y menos eficientemente, pero más casos al fin y al cabo. Yo aquí estoy de acuerdo con más bien con la premisa del SECO. Si uno mira cómo se comporta la persecución de delitos económicos, cada persecución que se lleva adelante, la cantidad de recursos que consume, muchas veces en cuestiones absurdas, en un limbo que se mueve durante mucho tiempo. Mauricio hizo referencia a los años que demora cada informe que es producido por la Policía de Investigaciones, que al mismo tiempo después nadie toma mucho en consideración. Luego, fíjese cuánto duran los juicios orales. No es algo que hemos hablado, pero SQM cuánto tiempo lleva en juicio oral todos los días. O sea, lo que toma eso en términos de consumo de recursos que probablemente sean inútiles si uno va a pescar con dinamita, creo que es insostenible para un sistema. Y que además va a llevar a puro defraudación porque genera expectativas de que van a ser perseguidos y bla, bla, bla. O sea, al revés, yo diría que selección en ámbitos en los cuales la posibilidad de fracaso es tan importante, la disponibilidad de información es tan baja, es la cuestión crucial. Y esto no depende, por supuesto, solo de poder pescar los mejores casos, también depende de poder tener las estructuras para efectos de reconocerlos mejor, coordinación entre agencias regulatorias, o sea, traer información de la CMF, de la Fiscalía Nacional Económica, de la SMA ahora en adelante, todo eso va a ser crucial. Pero pensar que simplemente aumentar el número de condenas, aunque eso implica un costo enorme también a las empresas, yo creo que sería un error. A mí me gustaría tomar el punto. Cuando hablamos del delito de colusión o del ilícito de colusión, ¿por qué la Fiscalía Nacional Económica puede exhibir un 100% de éxito? Porque tenemos que pensar qué necesitamos para tener una investigación por un ilícito de colusión. Necesitamos que alguien que participó en la colusión haya entregado información o que se haya accedido a ella desde adentro, información desde adentro. Entonces es muy difícil que una investigación por un ilícito de colusión que llegue a la fase de requerimiento no termine con un resultado exitoso. Cuando uno hace esa comparación con un delito, no sé, como el del contrato simulado, que tiene una representación muy alta entre los delitos plurisubjetivos, estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Es un contrato de partida en el cual va a haber un perjudicado que va a presentar una querella o una denuncia,
y en el cual va a haber una evaluación acerca de si esa que ellos denuncia tiene fundamento o no tiene fundamento. Entonces me parece que son dos entidades comparables. Yo creo que por ahí va la diferencia. Pero creo que la discusión que tenemos que tener acá vamos a tener que decir qué queremos discutir. O discutimos acerca de si esto tiene algo que ver con la titularidad de la acción penal, porque parecería que el problema de titularidad no tiene que ver con que uno sea más eficiente, más eficaz que otro, sino que tiene que ver con los problemas que sabemos que tiene la investigación paralela y simultánea en el ámbito administrativo y en el ámbito penal, ¿ya? O discutimos mejor sobre el Ministerio Público. Y en ese caso, Mauricio, tenemos que hablar del Ministerio Público. Porque en ese caso... Porque en ese caso claramente tenemos cuestiones que decir acerca de el problema que estamos teniendo cuando llegamos con un caso por delitos económicos al Ministerio Público. Y ese es otro nivel de discusión. Y aquí no quiero que sea que ya ocupa demasiado tiempo, pero creo que de esto sí que podemos decir altas cosas porque nosotros tenemos alguna experiencia, tenemos alguna... Sí. Yo voy a complementar un poco a mi jefe, Mauricio Fernández. Y voy a hablar entonces por un poquito la herida, ¿ya? Pero que sea una herida corta, sí. corto punzante, ¿no? Con beneficio de inventar algunas cosas. Creo que efectivamente el estudio tiene un problema al tomar posición desde el inicio de qué es lo que quiere demostrar. Que una institución está más acreditada que otra para cumplir una función pública relevante. Y eso creo que el estudio no lo demuestra por las mismas críticas que se han expuesto y otras que se me ocurran que no las voy a comentar. Y aquí vienen dos cuestiones, un desafío institucional, universitario, si se quiere, en la línea que plantea el profesor López, y en algo que he de reconocerle al ex fiscal Riesco y a Juan Correa, que está acá. Esto se está poniendo personal, ¿ah? Institucional, pero que es, ¿por qué no mejor en la línea de lo que se está debatiendo en el derecho comparado? O sea, usted ve en las últimas 3 tesis doctorales en Alemania, lo que se está discutiendo a propósito, en consenso, todos consensuados de que hay que tipificar este delito, la capacidad de investigación conjunta entre una agencia que es técnicamente superior y que tiene muchas más capacidades que nosotros le reconocemos y le elogiamos a la Fiscalía Nacional. Y cómo podemos potenciar a las dos instituciones para que acometan una función pública relevante en conjunto en un escenario futuro que sea mejor que el actual, en vez de presentar insumos para hacerlas competir o desacreditar o acreditar. Y otra cuestión, pregunta derechamente, ¿por qué cuando se selecciona el caso exitoso de la Fiscalía Nacional Económica se hace con una sentencia desnuda? ¿Qué quiero decir con esto? Es distinto condenar a una empresa que a una persona natural. Condenas a personas naturales por multas, por delitos de colusión, ¿cuántas hay? ¿No es más fácil ese tipo de imputación y de prueba y no es menos problemático acreditar incluso ante un tribunal como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia la imputación a una persona de carne y hueso, la imputación de una multa relevante? En eso, la jurisprudencia administrativa no ha sido muy rigurosa con eso. Esa pregunta sería para Mauricio. Para los autores del... Al mismo público. No, a los autores, a los autores del estudio. Los autores del estudio. Ya. Mi duda es si, a criterios de hacer un nuevo estudio, sea necesario tomar en consideración cuál es el nivel de instrucción que puede tener la judicatura, en particular tomando en consideración que ciertas formalizaciones de delitos económicos complejos llegan a durar más de 9 horas y media. Por lo cual, ¿cuál es la percepción que pueden tener los panelistas y los litigantes en torno al rol que están teniendo los jueces y la instrucción que están teniendo en delitos tan complejos? Al Ministerio Público, don Mauricio Fernández. Está bien cargada. Quería preguntarte dos cuellos de botella que se han puesto de relieve hoy y otro que me gustaría levantar. El primero dice relación con la BRIDEC, para ir en orden de la investigación. Si es que el Ministerio Público está adoptando o está promoviendo soluciones puertas adentro y puertas afuera para agilizar agilizar el despachamiento a la orden de investigar, que se ha agudizado, o sea, se
se ha alargado demasiado el tiempo, particularmente la pandemia. Cuando el SECO haga un informe de eso, se va a demostrar que se ha duplicado casi el tiempo con los años. Si, por ejemplo, no sé, en soluciones puertas adentro, el Ministerio Público tiene instructivos para decretar diligencias respecto a cierto grupo de delitos y si vela porque los fiscales así lo hagan, porque en general, a diferencia de otro tipo de delitos, en los delitos económicos se nota que los fiscales no se han leído la querella cuando despacha la orden de investigar, entonces el PDI se encuentra con una causa enorme, con imputaciones demasiado vagas, y eso contribuye, creo yo, al tiempo. Y si tienen soluciones puertas afuera también en orden a una mejor especialización o alguna reforma legal que les permita llevar a ustedes algún tipo de investigaciones más complejas internamente. Y respecto de lo segundo, que también se levantó ese punto en relación con el proceso penal, que ahí las soluciones solo pueden ser puertas afuera, si están promoviendo, si se están haciendo cargo de la falta de especialización de los tribunales y de del fetiche de la oralidad, que, como decía Soledad Krause, al estar frente a un tipo de investigación y procesos que requieren una prueba razonada, pareciera ser que no se llevan tan mal con la escrituración y no llevaría al absurdo de pasarse días de día o horas de hora leyendo documentos en un tribunal. Y lo tercero es si están trabajando en criterios para transparentar o atarse al mástil en relación con los criterios para aplicar la decisión de no perseverar. Si tienen criterios respecto a ciertos delitos, si tienen la idea de ir transparentando cuáles son las matrices generales para tomar esa decisión. Sí, muy brevemente, no sé si después quieres complementar, pero claro, nosotros somos plenamente conscientes de que comparar dos instituciones que tienen procedimientos distintos y leyes distintas es un ejercicio imposible, digamos, porque no se puede parametrizar, digamos, lo que cada una hace. Pero, de alguna forma, la discusión que surge una y otra vez sobre la titularidad de la colusión y los desafíos que presenta este sistema actual, de alguna forma hace pertinente, yo creo, igual hacer el intento de mostrar, con todos los caveats y prevenciones que, por lo menos yo me quedo tranquilo de que en el estudio están, digamos, y todas estas objeciones que se han hecho a la comparación están recogidas en el estudio expresadas, entonces ahí el ejercicio que hicimos fue tratar de encontrar aquellas cosas que se pueden, no voy a decir homologar, pero sí mostrar de forma simultánea para que luego el tomador de decisiones pueda, digamos, calibrar eso en la medida que corresponda. Lo que sí no hay en el estudio es una intención, obviamente, de premiar o desacreditar alguna institución. Fue un estudio en ese sentido hecho en base a una metodología objetiva. Y los resultados para el Ministerio Público en algunos casos son buenos y en algunos casos quizás no son tan buenos, pero al menos no está esa, obviamente, intención detrás del estudio. Una de las cosas que no se mencionó tanto en el panel y que considero igual relevante es, más que comparar a las dos instituciones, lo mencionó Soledad, de que el Ministerio Público se evalúe ellos mismos, bajo parámetros que ellos mismos pueden establecer. Yo creo que eso no está, el Ministerio Público tiene sus compromisos institucionales y es fundamental que ellos mismos transparenten y digan bajo qué indicadores nos pueden medir, bajo qué indicadores somos eficaces o podemos demostrar objetivamente, con datos en el fondo, con datos que se puedan crear serie de tiempo y demostrar que estamos mejorando, que estamos empeorando. Y bueno, eso creo que está la puerta, pero no lo ha hecho el Ministerio Público. Y claro, lógicamente me alineo con lo que dice Juan Pablo, que comparar a la Fiscalía Nacional Económica con el Ministerio Público, comparar imputar o condenar a una persona natural versus una empresa es totalmente distinto, son instituciones totalmente distintas, con recursos también muy distintos y con especificaciones técnicas muy distintas, con herramientas, como lo mencionaba Javier, por la reforma del 2009, que dotó a la FNE de la declaración compensada, de las medidas intrusivas, que lógicamente mejora la calidad de la investigación y mejora el caso que lleva, el requerimiento que lleva en el tribunal, entonces antes puede tener una tasa de éxito mucho mayor. Pero lo fundamental, creo yo, es que las instituciones se autoimpongan metas para poder mejorar y para poder gestionar mejor sus recursos, para poder evaluar mejor su desempeño, y en ese sentido es fundamental que el Ministerio Público transparente diga, esto es lo que, bajo estos indicadores nosotros podemos evaluarnos, esto es lo que vamos a tener como objetivo,
y esto es lo que cumplimos el año pasado, esto es lo que cumplimos el año subsiguiente. No sé si alguien quiere decir algo de la judicatura. En la encuesta de percepción salió peor evaluado que el Ministerio Público. El Ministerio Público salió como en la mitad, digamos, pero esto salió con peores notas. No sé si Javier, tú quieres decir algo, o Julián. Dos cosas súper breves respecto a la discusión que estaban sosteniendo. Yo creo que la principal pera y manzana es que la Fiscalía Nacional Económica se entiende a sí misma como una institución de selección. El Ministerio Público tiene una visión institucional mucho más ambigua al respecto, ¿no? Se entiende como una institución objetiva que sigue el principio de legalidad hasta cierto punto, puede oportunizar casos, eso hace que se generen limbos eternos que se han visto muchas veces en distintos casos. No se entiende a sí mismo como institución de selección, lo cual evidentemente genera tasas de éxito mucho más bajas. El problema central que tiene el sistema chileno es esa ambigüedad. Sin esa ambigüedad, delitos económicos siempre va a ser un ámbito de éxito muy bajo, etcétera. Respecto a los jueces, yo estoy completamente de acuerdo con las premisas de las preguntas. Creo que el problema que tenemos con los jueces en términos de formación especializada es mucho más importante que el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene alguna capacidad de especialización, alguna capacidad de tomar casos respecto a fiscales que están especializados en ciertos ámbitos. No es completa, falla en muchos casos, pero tiene alguna. En materia de tribunales la cuestión es casi suerte la olla. Entonces en ese sentido yo creo que ahí creo que en ámbitos complejos es mucho más preocupante que lo que pasa con el Ministerio Público y no lo hemos mirado. A mí yo creo que para llegar a hablar de la judicatura tendríamos que tener casos por delitos económicos resueltos por la judicatura, y creo que esos son prácticamente inexistentes. O sea, creo que nuestro problema está al nivel del Ministerio Público. O sea, y el tema tiene que ver con qué lugar ocupan las prioridades del Ministerio Público los delitos económicos. Y yo creo que ocupa un lugar muy bajo. Pero la ULDECO, con perdón, Mauricio, Andrés, son ustedes dos y tres abogados más, entiendo, ¿no es cierto? No, está bien. Y ven otros temas y no solo delitos económicos. Claro. Adicionalmente a eso, las unidades especializadas en delitos económicos que había en las fiscalías regionales han ido desapareciendo y se han ido concentrando en crimen organizado. Entonces, cuando uno llega como operador del sistema, y aquí entra el tema de las percepciones, donde un fiscal con una causa por delito económico, para el fiscal el caso es un problema en sí mismo, porque no tiene el conocimiento, no tiene el interés, y no tiene el tiempo ni los recursos necesarios para hacerlo. Los fiscales que llevan delitos económicos en Chile están agobiados con la carga de delitos económicos que tienen, que al mismo tiempo tienen que llevar juicios orales en que están yendo ellos solos. Entonces, uno ha visto esfuerzos institucionales del Ministerio Público, no sé, las entrevistas videograbadas, la responsabilidad penal a los adolescentes, en otros ámbitos donde uno observa que hay una verdadera decisión de dedicar o focalizar recursos en otras prioridades. Los delitos económicos no están dentro de esas prioridades. Entonces, mientras eso no pase, yo creo que pensar que el problema está en la judicatura está un poco alejado. Tenemos que primero generar los casos para saber cómo se va a desempeñar la judicatura. Hoy día estamos encontrando que nuestros fiscales no están capacitados para llevarle un caso que pueda resolver la judicatura. Soledad, no sé si quiera decir algo. No quiero decir nada, la verdad. Así que voy a ceder. No, yo solo Don Mauricio. Solo antes de referirme a la pregunta que me hicieron, que me hizo Marcos Contreras, respecto del tema de la falta de atención más integral a estos temas. La misma ley de delito económico. La ley de delito económico surge con una regulación sustantiva y se olvida del resto. O sea, es seguir ahondando en la falta de atención en relación a factores más profundos relacionados con la dificultad para investigar y para llevar a juicio delincuencia económica. Entonces, claro, uno entiende porque para que salga algo del Congreso tiene que ir un solo tema, pero el tema es que suele pasar que se va a los sustantivos solamente y se olvida el resto que compira fuertemente en términos de viabilidad de esa normativa. Eso. Y yendo a la pregunta concreta, la BRIDEC, porque quisiera decir BRIDEC y OS9 y quisiera decir, no sé, otra policía, y claro, eso también es un tema, ahí hay mucho monopolio. Sin duda, en el escenario pre-Ley 21595 el escenario era muy complejo, y ahora, ¿para qué decir? Pero
pero hay que mirar lo positivo. Hay un nuevo jefe nacional de delitos económicos en la PDI que viene de una dinámica bastante más ágil, que tiene bastante recorrido variado en la Policía de Investigaciones y que tiene harta voluntad. Tiene que mover montañas porque estas lógicas institucionales no son fáciles, pero para mejorar ese escenario tiene conciencia del lastre que hay en relación a dinámicas que no solo son de la policía, pero que en la policía... entonces, de cara a las medidas puertas adentro, sí hay un trabajo con la Jefatura Nacional, sobre todo, porque quizás la BRIDEC reacciona más defensivamente, pero a nivel de Jefatura Nacional hay una voluntad de hacer cambios. Y va a tener que ser bien quirúrgico porque hay que producir efectos como bien concretos. De cara hacia nosotros, Ministerio Público, sin duda, el fiscal nacional quiere apretar en muchos términos y también a nivel de instrucciones y a nivel de cosas que se puedan ir enderezando con instrucciones, aunque ese no es el único camino y hay mucha cultura y también cosas más difíciles de enderezar. Y en relación al proceso penal, sin duda el tema de la forma sobre todo de enjuiciamiento de la delincuencia económica está en profunda crisis. O sea, este tema, y se ha intentado abordar con algunas reformas, lo que pasa es que hay mucha resistencia, pero en términos de simplificar las cosas, algo se está avanzando en simplificar la presentación, sobre todo la prueba documental. Hay mucho ripio en relación a la prueba en materia en investigaciones que tienen mucho de documental y mucho de pericial. Y respecto de los DNP y los criterios para transparentarlo, ahí yo diría que estamos menos avanzados y creo que claro, eso es un margen de discrecionalidad que hay que achicar. Sí. Nosotros vamos a perseverar en esto, majaderamente. Entonces, si ustedes quieren, alguno de ustedes quiere participar, ayudarnos a hacer crítica, viendo el informe, porque yo creo que esta cuestión hay que precisarla, hay que arreglarla. Esta es la primera vez que se hace, no tenemos mucha experiencia internacional porque no hay, digamos, estamos en un terreno nuevo. Entonces, ayúdennos. Javier va a querer asumir este desafío con la ayuda a nosotros de SECO también. A nosotros nos interesa este tema. Y aquí también le hago una invitación al Ministerio Público, digamos, si quieren coordinarse con nosotros de manera que esto salga de una manera más fluida y no tengamos que ir de transparencia en transparencia, digamos, mejor todavía. Y bueno, y creo que de nuevo hay que, el primer modelo, este auto, bueno, avanza algo, digamos, pero hay que ir mejorándolo para que sea un auto de exportación, y el tema es súper relevante y es muy bueno, de nuevo, para la gente que tiene poder, tener parámetros donde se dé cuenta si está desnudo o no está desnudo el rey, digamos, a propósito de parámetros que sean relativamente fáciles de determinar. Así que un aplauso a los expositores y a los autores.